Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día en el cual Él nos concede reunirnos por este medio para estudiar su palabra. Eh, el Señor nos ha permitido ir avanzando en este panorama bíblico y llegar ya hasta el libro que hoy nos corresponde estudiar, el libro de Miqueas. Les invito a que podamos ir a Dios en oración. Señor, muchas gracias por concedernos este tiempo en el cual usted nos ha permitido ir conociéndole cada vez más, ir viendo cómo usted se ha revelado a lo largo de la historia a través de hombres, y en particular hoy nos corresponde ver la vida, ver la profecía del profeta Miqueas. Concédanos, Señor, conocer un poco más de su carácter, conocer un poco más de usted, y al mismo tiempo que eso nos lleve a evaluar nuestra vida y convocarnos continuamente al arrepentimiento y al acudir a usted en fe para nuestra salvación y nuestro perdón. Gracias le damos por esta mañana y este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos estudiando la sección de la palabra de Dios que es denominada los profetas menores. Llegamos al sexto libro, como les comenté, el libro del profeta Miqueas, el cual es una derivación del nombre Micaías o un nombre más común que conocemos, Miguel. En todos estos casos, el nombre quiere decir ¿quién como Jehová? Es un nombre que se traduce a modo de pregunta. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jehová? El primer versículo, les invito a sus Biblias, el primer versículo del libro de Miqueas, Miqueas capítulo 1, versículo 1. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Un aspecto muy común entre los escritos de los profetas es esta descripción que nos indica de dónde proviene el mensaje. Palabra de Jehová que vino a. En la mayoría de los profetas eso es una frase introductoria para poder establecer que el mensaje no es del profeta, no viene de su propia intención, son palabras que Dios dio a los profetas para que ellos la hablaran. La semana pasada el hermano Juan Marcos mostraba de una manera bien gráfica esto de que a pesar de la grandeza de nuestro Dios, a pesar de su infinito poder, de todos los medios que Él podría usar para manifestar y comunicar su mensaje, Él quiso usar hombres, Él quiso usar personas. Y es por ello que en particular en este libro usó al profeta Miqueas. En el libro de Miqueas no hay una gran historia de dónde viene con respecto a sus padres, no los menciona, pero su nombre puede darnos luces de que tuvo un legado piadoso. El lugar de origen del profeta se menciona en el versículo 1, Moreset. Moreset es un pueblo localizado en las faldas de los montes de Judá. Como vemos en el mapa, este pueblo se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en la frontera de Judá y Filistea, cerca de Gat. Esta área correspondía a sectores principalmente agrícolas, y Miqueas, de la misma manera como en algún momento estudiamos del profeta Amós, que él se describe a sí mismo como un pastor y recolector de higos silvestres, eran personas de campo, alejados de la política nacional y de la religión, pero a Dios le plació elegirle como su proclamador de su mensaje para juicio de los príncipes y para el pueblo de Jerusalén. Con respecto a la fecha de los hechos en los cuales está enmarcada la profecía del profeta Miqueas, el autor nos sigue diciendo en el versículo 1 lo siguiente: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Esto nos revela el periodo de tiempo en el cual está enmarcado todo el ministerio que tuvo Miqueas. Hay 3 reyes que nombra, que son 3 reyes del reino del sur. Recordando un poco la
la historia, por qué mencionamos el reino del sur. El pueblo de Israel, desde que comenzó su monarquía con el rey Saúl, eh, está marcada por tres grandes periodos. Vamos a ver una línea de tiempo en el cual se ve estos tres periodos. El primer periodo es un periodo unificado que va desde el año 931 hasta que bajo el gobierno de Roboam, uno de los hijos de Salomón, el reino es dividido. Desde ese acontecimiento, desde esa división, hay un periodo aproximadamente de 120 años en donde el reino está dividido y se le llama Reino del Norte a un grupo de tribus, que eran prácticamente 10 tribus de Israel, se le llama Israel también, se le llama Reino del Norte o Israel. Y al Reino del Sur se le llama Judá, que reúne prácticamente dos de las tribus de todo el imperio que fue Israel. Este periodo de división culmina con un acontecimiento durísimo, ya que el imperio asirio fue el instrumento que Dios usó para finalmente acabar con el reino del norte en el año 722. Aquí termina el segundo periodo y finalmente el tercer periodo solamente queda el reino del sur. Este periodo termina con el cautiverio del reino del sur, como vimos en algún momento en la historia del profeta Daniel, con la caída del reino del sur por el imperio de Babilonia en el año 605 aproximadamente. Bueno, vamos a ver ahora el contexto histórico que está dado por estos tres reyes que se acaban de mencionar. Está esta situación de estos tres reyes en el reino del sur, pero de forma paralela hay una situación en el reino del norte. Leamos el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 5 al 7. Miqueas capítulo 1, versículo 5 al 7 dice así: Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de rameras volverán. Bueno, esto es parte del inicio de la profecía de Miqueas y en donde se puede deducir, dado que habla de Samaria, que el ministerio de Miqueas parte previo a la caída del reino del norte, la cual ocurrió en el año 722. Pero el enfoque de Miqueas fue, dado que él vive toda esta experiencia de la caída del reino del norte, su enfoque de ministerio lo tiene en el sur, ya que en el norte había otro profeta que estaba hablando en nombre de Dios y llevando al pueblo al arrepentimiento, el cual era el profeta Oseas, quien vimos en algún momento que por medio de la ilustración de su propia vida quería manifestar cómo el pueblo de Dios era cautivo por el pecado. Los que recuerdan, Dios le mandó a Oseas a unirse a una mujer ramera. Y a pesar de la predicación de Oseas, el pecado del pueblo no cesó y la falta de un arrepentimiento en el reino del norte le llevó a que Dios finalmente aplicara juicio sobre ellos. Juicio. Bueno, ahora sí veamos el reino del sur, que de manera paralela había disfrutado bajo el gobierno de uno de los reyes más prósperos, el rey Usías. Esto es previo a estos tres reyes. Leamos el libro de Segunda de Crónicas. Le invito al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Segunda de Crónicas 26 del 1 al 5 dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres.
De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Este fue uno de los reyes más prósperos que tuvo Israel, el reino del sur, Judá. Y el principio del ministerio de Miqueas parte con el hijo de Usías, Jotam, el cual continuó con las mismas políticas que tenía su padre, pero una particularidad tuvo, que no quitó los centros de idolatría. Le invito a que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32. Libro de Segunda de Reyes, o el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 32. Dice así: En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Bueno, el rey Jotam siguió tomó el reinado de su padre, que era próspero, y continuó con una condición similar. Pero destaca una particularidad, que no quitó, como dice el último versículo, no quitó los lugares altos, porque el pueblo allí sacrificaba y quemaba incienso. Bueno, la prosperidad a través de esta situación se puede ver que era solamente externa, ya que en lo profundo de la sociedad seguía creciendo la corrupción social y la aceptación de prácticas de adoración a otros dioses. Uno de los dioses más reconocidos y que la Biblia vamos a leer con respecto a ciertas prácticas que estaban infiltrándose era el dios cananeo de la fertilidad, conocido como Baal. La adoración a este dios estaba penetrando cada vez más en la sociedad judía, tanto así que comenzó a mezclarse con el sistema de sacrificios que Dios había establecido. Luego de Jotam sigue Acaz, y es durante el reino de Acaz que cae el reino del norte, y muchos de los refugiados, recibieron muchos refugiados que venían después del ataque del imperio asirio al reino del norte, y llegaron al reino del sur, pero traían con ellos un sincretismo religioso que obviamente afectó en el concepto de adoración a Dios. Esto alcanzó grados impensables, tanto así que bajo el reinado de Acaz, leemos lo siguiente. En sus Biblias les invito a libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Versículo vamos a leer del 1 al 4. Dice así: Segunda de Crónicas 28 del 1 al 4. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. El grado de pecaminosidad y perversión era latente en la sociedad, y si consideramos la propia práctica del rey de Judá, que nos queda esperar para el pueblo. Sigue la dinastía de reyes y seguimos con el rey Ezequías, el cual fue como un aliento para todos aquellos que realmente confiaban, ese remanente que realmente esperaba en Jehová,
debe haber sido de mucho ánimo el vivir ya después de un rey tan malo como fue Acaz, la experiencia del rey Ezequías. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Resulta impactante cómo pasar de un rey perverso a un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y no podemos tener dudas de que este reavivamiento de Dios en uno de sus reyes tiene un origen, y el origen obviamente debe venir de la palabra de Dios. Entonces creemos que la influencia sobre Ezequías de la palabra de Dios a través de dos profetas que estaban en ese tiempo predicando de forma paralela. Uno de ellos, el que estamos estudiando, el profeta Miqueas, y otro era el profeta Isaías, quien de manera, como mencioné, paralela, predicaba también de los juicios y predicaba el arrepentimiento. Hay inclusive mucha semejanza entre Miqueas y Isaías. Vamos a ver uno de los pasajes que hay varios, o sea, por lo menos dos, pero vamos a leer solo uno. Miqueas capítulo 4, vamos a compararlo con lo que dice Isaías capítulo 2, versículos de 2 al 4. Voy a leer lo que dice Miqueas. Dice así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones, poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Algunos han sugerido que si bien los mensajes eran similares entre lo que leímos de Miqueas, que también está muy parecido en Isaías, hay mensajes similares entre estos dos profetas. Tal vez el auditorio al cual predicaban y frente al cual compartían la palabra de Dios es diferente. Isaías es muy probable que haya predicado y presentado el mensaje de Dios en la corte, dado que era muy cercano a la familia real. En cambio, Miqueas era una persona de pueblo y que compartía el mensaje de Dios con el común del pueblo. Ahora, ¿de qué trata el libro? Ya hemos visto el contexto histórico en el cual se desarrolla el ministerio de Miqueas. ¿De qué trata? Miqueas fue enviado por Dios para llamar a Judá de vuelta a la rectitud. En particular, denunció a los líderes de Judá por oprimir a los pobres y por usar la posición en la que se encontraban para su beneficio personal. Proclamó un mensaje de juicio que se avecinaba sobre Judá, pero este mensaje iba siempre acompañado de un mensaje de esperanza que se centraba en el Mesías venidero. La forma en que Miqueas presenta su mensaje es comúnmente en terminología de demanda, como en un tribunal. Leamos Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 2. Dice así: Oíd, pueblos todos,
está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Veamos también en Miqueas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Voy a leer de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Creo que acota mejor esta terminología de demanda. Dice así: oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga contra los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor, y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Estos conceptos que el profeta presenta como de demanda, disputa o controversia son conceptos que los profetas utilizaban con frecuencia y era un término técnico en contextos referidos a la relación entre el Señor con Israel. Y es como que Miqueas le está informando a Judá que Dios había presentado una demanda legal en contra de su pueblo. Les ordenaba presentarse ante el tribunal por ordenar las condiciones del pacto que prohibían la idolatría y que requerían que hubiera entre el pueblo una justicia social. Vamos a estudiar el bosquejo en el cual Miqueas presenta su profecía. La profecía está ordenada en 3 discursos, pueden llamarse 3 secciones o también 3 predicaciones. Cada una de ellas comienza con la amonestación a oír. Dentro de cada una de estas proclamaciones, él pasa desde la condenación y del juicio a la esperanza. Condenación porque, vamos a ver, han quebrantado la ley de Dios, pero esperanza porque hay un pacto inmutable que Dios cumplirá. Tenemos ahí el bosquejo de 4 puntos que parte con la reflexión inicial o la introducción de parte del profeta y los 3 aspectos o las 3 predicaciones que él presenta. El primero, Dios congrega para juzgar y librar. El primer llamado de atención lo hace contra el reino del norte. Leímos recién un poquito, pero vamos nuevamente al libro de Miqueas, capítulo 1. Vamos a leer versículo 2 y versículo 6. Dice así el versículo 2. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Miqueas proclamó que la ciudad de Samaria se convertiría en un montón de ruinas debido a sus prácticas idolátricas y el instrumento, como mencionamos, que Dios usaría para destruirles sería el imperio de Asiria. Si bien Judá, en ese momento en el cual Dios iba a enviar juicio a Israel, al reino del norte, iba a escapar, no caería no caería en manos del mismo imperio como lo fue el reino del norte. El continuo pecado del reino del sur llevaría a Miqueas a profetizar un destino no diferente para el reino de Judá. Leamos en el mismo capítulo 1 el versículo 8 y el versículo 9. Dice así Miqueas 1, versículo 8 y 9. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Eso presenta el capítulo 1. En el capítulo 2 se dan las razones del por qué Judá sería enjuiciada y llevada cautiva por los babilonios. Se describe de un modo muy gráfico la total destrucción del pueblo, incluyendo desde los gobernantes hasta todos los del pueblo. Esto debido a los pecados de injusticia que Miqueas, de la misma manera como lo hizo Amós, declaraban cómo el pueblo actuaba sin tener misericordia. Había una injusticia social dentro del pueblo de Dios. Leamos Miqueas capítulo 2, desde el versículo 1 y versículo 2. Dice así el capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder.
y codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esta acusación está dirigida para aquellos que maquinaban, que pensaban el mal y que tenían el poder de ejecutarlo. Dice que son personas de las cuales tienen en su mano el poder. Eran personas que durante la noche, dice así, maquinaban y pensaban cómo ejecutarlo, y que al finalmente llegaba la mañana y lo hacían. Pero el versículo 3 del mismo capítulo 2 dice así: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El pensamiento de aquellos que tenían el poder para hacer lo malo era cómo hacerlo. Dice, y pensaban en sus camas cómo hacer lo malo, pero ellos no tenían en cuenta que sobre ellos estaba Dios. Y dice el versículo 3, y Dios estaba pensando, he aquí yo, Jehová, yo pienso mal contra esta familia, el perverso, aquel que oprimía, tenía un pensamiento de maldad, pero sobre él estaba el pensamiento de Dios con juicio y condenación por su pecado. Y es interesante cómo partía el capítulo 2, con esa expresión ay. Esa expresión hay que está en varias ocasiones mencionada en la Biblia, y que cada vez que la leemos es realmente una expresión que nos lleva, o que debería llevarnos a temer porque involucra dolor, involucra sufrimiento, y que generalmente esa expresión de dolor, de sufrimiento, va a ser impartida y aplicada por Dios. Dios no va a dejar el castigo del pecado impune. Dios aplicará el castigo que merece el pecado. Ahora, para terminar, como mencionamos, cada sección, cada predicación de Miqueas termina con una esperanza, termina con un aliento de parte de Dios para su pueblo. Dice así los versículos 12 y 13 del capítulo 2. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Así termina la primera sección, la primera predicación del profeta Miqueas. La segunda tiene por título Dios juzga a los gobernantes, y viene a librar. Esta va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. En esta sección hay una orientación más específica sobre quién Dios enviará juicio. Presenta claramente a los gobernantes, los líderes, presenta a los profetas y presenta a los jueces como los destinatarios del castigo, o los hacedores del pecado para ser juzgados. Leamos Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla. La descripción es bastante gráfica, obviamente que es figurativo de cómo maltrataban todos los líderes. Dice príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, como en su poderío se aprovechaban de aquellos que no tenían nada más, de aquellos que eran vulnerables, y cómo Dios lo presenta como parte de su pecado, cómo les quitaban la piel, su carne, que se comen a sí mismos la carne de mi pueblo, los desollan. Es tremenda la imagen gráfica que Dios quiere representar con respecto a cómo oprimen al pueblo.
Bueno, esta era una de las advertencias sobre los gobernantes. Está también sobre los profetas. Leemos en el mismo capítulo, en el versículo 5 y versículo 6. Dice así: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, algo que comer. Y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Resulta bastante interesante cómo procedían los profetas de aquella época. Proclamaban paz, dice, proclamaban bendición, paz, para todos aquellos que les generaban un beneficio personal. Pero a todo aquel que no tenía nada para darles le proclamaban guerra. Si analizamos esto a la luz de la perversión que el profeta ya declaraba, lo más probable es que podríamos imaginarnos que las profecías de prosperidad y paz eran para todos aquellos que más tenían para darle al profeta, a pesar de que lo que tenían lo tenían mediante corrupción. Y para los oprimidos, para aquellos que ya estaban con la carga de aquellos que los oprimían, más aún se les sobrecargaba al recibir profecías de guerra, al no tener nada que ofrecer a los profetas. Resulta interesante lo que viene en el versículo 8 con respecto a cómo los profetas actuaban y cómo actuaba Miqueas. Versículo 8 del capítulo 3 dice así: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sin importar las consecuencias que le podían acarrear al profeta, Miqueas proclamaba, lleno del poder del Espíritu de Jehová, el pecado y el juicio contra los gobernantes y profetas corruptos. Finalmente, sobre aquellos que debían aplicar juicio justo, leímos ya la advertencia a los gobernantes, a los profetas, y aquí a los jueces, aquellos que debían aplicar justicia, en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ahí está la advertencia que Dios hace sobre líderes, sobre profetas, sobre jueces. Ahora, toda esta sección también tiene una parte que es muy recordada, que fue muy recordada por el pueblo. El versículo 12 tiene una de las profecías más duras que Dios quiso mostrar que iba a ejecutar sobre el pueblo. Dice así el versículo 12. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas para que quede un poquito más claro el concepto. Dice: Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Esta es una profecía que anunciaba la destrucción del pueblo. Esto fue dicho por Miqueas y fue retomado casi 100 años después por Jeremías. Leamos Jeremías, les invito a Jeremías capítulo 26, versículo 18. Dice así, Jeremías capítulo 26, versículo 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esta es parte de la condenación y del juicio que Dios estaba manifestando, pero como hemos visto ya, en esta segunda sección también hay una parte de restauración, de esperanza que Dios ofrece, que Dios va a cumplir y que abarca los capítulos 4 y 5. Voy a leer parte de esta profecía o de este ánimo que el profeta también quiere presentar al pueblo. Voy a leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 4. Dice así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos,
Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esta es una promesa que Dios hizo al pueblo y que Dios cumplirá realmente. Ahora, en medio de toda esta sección dentro de la segunda predicación que habla de esperanza, que habla de restauración, hay una promesa que Miqueas nos brinda, que es una de las profecías más significativas en toda la Biblia en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús y su eternidad. Leemos en el capítulo 5, en el versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Este pasaje fue utilizado por los escribas y fariseos cuando Herodes acudió a ellos preguntándoles dónde habría de nacer Jesús. Así termina la segunda sección, la segunda predicación del profeta Miqueas. Vamos a la última, que es Dios trae condenación y liberación definitiva. Esta abarca los últimos 2 capítulos del libro de Miqueas, capítulo 6 y capítulo 7. En esta última sección de la profecía de Miqueas, le recuerda al pueblo todas las cosas que había hecho Dios por ellos. Y hay un acento de tristeza, de dolor, cuando vemos el inicio de esta sección. Vamos, capítulo 6, al inicio vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 6. Dice así: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Hay dolor en cómo presenta el profeta esta sección, y la expresión pueblo mío manifiesta el amor y el cariño de Dios con su pueblo. Es en este momento en donde está esta pregunta que el profeta hace: ¿qué quiere Dios de su pueblo? Versículo 6: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice la respuesta divina: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy similares a las palabras de David en el Salmo 51, donde dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Dios quiere obediencia, amor y humildad. Esto es muchísimo más importante que los sacrificios. El libro concluye con un recordatorio del maravilloso carácter de nuestro Dios y su promesa de salvación. Leemos en el capítulo 7, versículo 7, lo siguiente: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dios es fiel, y Él cumplirá su inmutable pacto que Él hizo. Leemos el último versículo del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 20. Dice así: Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bueno, mis hermanos, hemos visto el bosquejo, un breve resumen de las 3 predicaciones o secciones que el profeta, mediante el cual el profeta presenta lo que Dios le dio. Y a través de este bosquejo hemos visto parte del carácter de Dios manifestado en las palabras del profeta. En gran medida los atributos que más resaltan de Dios son que Él es un Dios, se presenta como un Dios justo, como un Dios recto, pero que al mismo tiempo es misericordioso y paciente. Están ahí presentadas los atributos más remarcados en el libro de Miqueas: justo, recto, misericordioso, un Dios verdadero y un Dios que se aira. Para terminar, ya ir finalizando el estudio, hay un aspecto de Miqueas que resulta poco común entre los profetas, ya que no todos los profetas fueron escuchados, pero al parecer, y dada la actitud y reacción que tuvo Ezequías, nos da luces de que realmente hubo fruto de la predicación de Miqueas. Hace un rato atrás leímos lo que Jeremías hablaba de Miqueas y vamos a leerlo un poco más extenso. Jeremías capítulo 26, versículos desde el 17 al 19. Jeremías capítulo 26, desde el 17 al 19. Dice así: Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? La vida de Ezequías y la descripción que la Biblia nos presenta del que hizo lo recto ante los ojos de Jehová es una evidencia de que realmente las palabras del profeta calaron en el corazón del rey. Ya para terminar, me gustaría presentar algunas aplicaciones que podríamos extraer del libro del estudio que hemos tenido del profeta Miqueas. La primera tiene una directa relación con las proclamaciones del profeta. Como vimos recién, cada sección está precedida o iniciada por una advertencia o un llamado a oír lo que Dios ha hablado. Esto es lo que le pedía el profeta al pueblo: oigan, Dios tiene algo que decir, oigan. Para nosotros, hermanos, esta proclamación o esta convocatoria no ha cambiado. Debemos oír la palabra de Dios, debemos atender a lo que Dios ha hablado. La relación de Dios con el hombre siempre ha sido a través de lo que Él ha dicho. Este es el medio que Dios utiliza para salvación, y para aquellos que ya ha llamado a salvación, este es el medio que Dios utiliza para santificación. Oigamos a Dios. Dios ha hablado y tenemos su palabra para oír su voz. Una
última y segunda aplicación tiene relación con la esperanza. El profeta proclamaba juicio y condenación de Dios, pero no dejaba de lado la misericordia. Hoy tenemos nosotros la misma responsabilidad de proclamar realmente la degradación y la corrupción moral, el pecado. Somos responsables de decirle al mundo la rebelión en contra de Dios en la que se encuentra. Pero no dejemos de lado, ni apoquemos, ni dejemos de predicar también la esperanza que hay junto con esa condenación. A todos aquellos a los cuales tenemos la posibilidad de predicar, no solamente carguémoslos por el peso de su pecado, sino que también proclamemos que hay esperanza, que hay salvación. En el libro, el profeta, hay unas partes en donde hace algunos juegos de palabras, entre palabras que se parecen mucho en el hebreo. Y al final del libro él presenta también su propio nombre y hay un versículo en donde él presenta su propio nombre para mostrar a Dios. ¿Recordamos lo que significaba el nombre de Miqueas? ¿Quién como Dios? Vamos a leer para terminar Miqueas capítulo 17, versículo 18 y 19. Dice así, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Ahí está presentado el nombre de Miqueas. ¿Quién como Jehová? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Perdón. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Perdón, hermano. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Toda nuestra esperanza radica en aquel que sepultó nuestras iniquidades y las echó en lo profundo del mar, en aquel Mesías del cual se profetizó que nacería en Belén y del cual también se profetizó que mediante su muerte en la cruz perdonaría nuestra maldad. Nuestra esperanza está en Jesús. Él es nuestro pastor. Él es nuestro rey. Él es nuestro salvador. Oramos. Señor, gracias por concedernos estudiar su palabra y en particular la profecía de Miqueas. Que sea de advertencia, Señor, que sea de advertencia, que podamos atender a su voz, que podamos evaluar nuestra vida y ver nuestro pecado y acudamos a usted en arrepentimiento. Que encontremos también esperanza en medio del mundo en el que nos encontramos, que nuestra esperanza esté siempre puesta en Cristo. Le alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.